la famosa cortina de hierro, Exacto. que estranguló la expresión de los pueblos europeos y asiáticos, porque Asia Central queda ahí mismo. Cuando eso todavía, lo que es el Asia Menor, El vamos Asia a Menor, llamarle, sí. como Sí, Taiwán, Vietnam, sí, el mismo Singapur, sí. el mismo Corea, aunque ya estaba dividido, pero no En tenían la paralelo, sí, preponderancia sí, económica de hoy en día sí, y tecnológica. sí. O sea, no tenían esa importancia que tienen hoy esa Asia Menor, Ay, porque Vietnam todo el mundo recuerda. Pero yéndonos aquí, doctor, sí, esas variables de la Guerra Fría en ese momento, junto con el ascenso reciente del gobierno de Fidel Castro en Cuba, el que fue en el 59. 59, o sea, todo eso se junta y Sí, se arman esos dos bloques y se enfrentan de una manera fría, como dice precisamente, como se le denominó a ese enfrentamiento, la Guerra Fría. Todo eso se conjuga, doctor, para dar al traste, para no hacerlo más largo, ¿no? sí, Lo que fue aquel 24 de abril de 1965, el inicio de la Revolución de Abril. 4 días después, el 28 de abril de ese 1965, desembarcan las tropas norteamericanas a manera de intervención en el país. 45.000 marines. 5.000 marines, 5.000 marines. Sí, que dura hasta varios meses ese sí, enfrentamiento, sí, y ellos sí, aquí. sí. Entonces, hay que entender, por ejemplo, que esa revolución de abril se forma lamentablemente, es fruto de un enfrentamiento, ¿no? Sí. Entre los militares, vamos a llamarle así, muchos de ellos adeptos todavía, por lo menos a la doctrina trujillista, Hijos, muchos, y, hijos, hijos, ¿verdad? hijos porque tenemos a Juan Tomás. Juan Tomás era hijo del general Fernández Domínguez, Por ahí también estaba Elías Wessing y Wessing. Elías Wessing y Wessing, que no pertenecía precisamente a la élite militar que había sido formada en la Escuela de Oficiales de Panamá. Y, por ejemplo, está el caso precisamente de Francisco Alberto Camaño de Que Ño, es lo que voy a hablar, que era hijo de Fausto Camaño. que fue ministro de guerra en la época de Trujillo. 4 estrellas. Junto con General Trujillo. Fausto Camaño. De 4 estrellas en ese tiempo. Entonces, lo que provoca la guerra de abril es el enfrentamiento, vuelvo y repito, de esos militares que estaban, creo que reunidos o tenían lo que hoy es Santo Domingo Este, Sí, San Isidro y eso, sí, esa era la parte que ellos estaban ahí atrincherados. sí, Ese enfrentamiento, vuelvo y repito, entre ese grupo de militares y entonces el grupo de civiles y militares constitucionalistas sí. que pedían la vuelta a la Constitución, es decir, la vuelta al profesor Juan Bosch, A la Constitución del 63. de 63, ¿verdad? Sí. Entonces, ese enfrentamiento entre constitucionalistas dirigidos por un gobierno provisional que precisamente, como usted señala, era Francisco Alberto Camaño de Ño, contra las huestes militares dirigidos básicamente por Elías Wessing y Wessing. Fíjate, es bueno que hagamos una acotación para los más jóvenes, porque quien precisamente dirige el proceso verdaderamente fue Juan Tomás Fernández Domínguez, desde Puerto Rico, con el profesor Juan Bosch. O sea, la parte constitucionalista. La parte constitucionalista, ese era el que lo dirige. Que estaban ubicados físicamente en Puerto Rico. No, sí, pero en cuanto ya en la práctica, en el campo, mientras los militares estaban del puente para allá, sí, los constitucionalistas estaban básicamente en lo que hoy es la zona colonial, sí, Ciudad Nueva, aunque abarcó toda la capital. Pero recordemos que la jefatura de Estado Mayor del Ejército estaba donde hoy está la Armada de la República Dominicana, y la Armada estaba en la feria. Entonces, esa era la composición. Y entonces son los campamentos los que se levantan, y con ese levantamiento de los campamentos viene el llamado de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano quedaba opuesto en ángulo al Vizcaya, y a un tiro. El Vizcaya, dígale a la gente, el restaurante Vizcaya que está en la San Martín con Doctor Delgado. Es correcto. Entonces el PRD estaba ahí, y de ahí es que sale entonces José
¿cómo se llama? José Francisco Peña Gómez, un joven aguerrido, y se va a Radio Televisión Dominicana, que le quedaba a 2 cuadras. A 2 cuadras. Y él se fue a 1 cuadra, porque él se fue de la por lo cafetería estar- Pepín en esa época. Exactamente. Hilario Espertín con San Martín. Exactamente, y se metió por ahí, porque él no siguió la San Martín, él se metió por ahí el Pertín y cayó donde están hoy los parqueos, y cayó en Radio Televisión Dominicana. Entra, hace un anuncio y pide la palabra, toma los micrófonos, porque fue de la parte radial, y de la parte radial hace aquel llamado precisamente al pueblo dominicano a un levantamiento. Y esa fue la parte política y civil. Tenemos que recordar que luego fue el apresamiento ahí, las fotos están ahí, cuando el general de la policía va y lo toma por un brazo y lo lleva hacia precisamente la policía, donde hoy está la dirección de la Policía Nacional, y desde allí comienza el proceso, entonces, el forcejeo de las 3 ramas de la institución que se levantaron en ambos campamentos, sumado entonces a la Policía Nacional, porque fueron esas 4 fuerzas, o sea, las 3 ramas, y estaba el general el MIDA en la Policía Nacional, Ajá. porque así. Y Claro, entonces, porque Francisco Alberto Camaño Deño en ese momento era coronel de la Policía Nacional del grupo famoso de los Cacos Blancos. Ahí te según voy. me cuentan, según he leído la historia. así mismo. ¿Verdad? Sí, entonces. Era una policía que andaba a caballo. Los Cacos Blancos andaban a caballo, ¿eh? Sí, bueno, no, Básicamente. Sí, pero estaban organizados para subyugar todo lo que ocurría en la ciudad colonial, incluyendo la Puerta del Conde. Recordemos la participación lamentable del coronel de Abril en lo que fue la calle Payá, con los jóvenes, aquellos que se amotinaron, y él como Caco Blanco tuvo que enfrentarlo, claro. y aquello terminó un baño de sangre de esos jóvenes. Pero lo que tenemos que destacar, todas estas situaciones que aunque son incongruentes, conducen hacia precisamente un elemento importante de sucesión. Y permíteme que haga este análisis. No, está bien. Ese mismo participa en el mismo gobierno de Juan Bosch, en la situación poco clara de Palmasola, los mellizos de Palmasola, y la muerte del general Reyes, que iba a ser el secretario de la guerra, que en ese tiempo no había Ministerio de Defensa, sino secretario de la guerra. Heredado de Trujillo, ese. Sí, entonces ese iba a ser, y muere precisamente en unas condiciones poco claras en la situación de Palmasola, pero se da algo importante. Ayúdame en algo. El coronel Juan Tomás Reyes Domínguez muere en el primer enfrentamiento cuando el asalto al Palacio Nacional. Sí. Así es. Sí. Vamos a analizar esa parte, pero primero vamos al proceso de sucesión. Se da una situación sucesoral. Se da el enfrentamiento, entonces, en el puente. Del otro lado, el coronel Wessing también, coronel en ese tiempo, director del CEFA, el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, se atrinchera ya con los tanques, los aviones y toda esa fuerza contundente militar, y generan el proceso de avance hacia la zona entonces occidental de Santo Domingo. Un paréntesis, el gobierno provisional del parte de constitucionalista sí. estaba ubicada físicamente en la calle El Conde, en el edificio Copey. Pero eso fue después. ¿Después? Eso que fue después. Francisco Alberto Camaño era el presidente interino. Bueno. No, pero eso fue después. No, yo no estaba nacido, dígame. Exactamente. Vamos entonces. Usted nació ahí en la Changaquino. Pero se da la situación. Estaba muy chiquito, doctor. Sí. Entonces se da la situación que se da el proceso de sucesión. La situación, la fortaleza de San Isidro, la debilidad en un momento de organización de las 3 ramas que vienen de campamentos que tienen una doctrina. El que ha estado en campamentos sabe que hay una doctrina militar, un entrenamiento militar que condiciona el mando, condiciona todo lo que ocurre en esos campamentos. Se desarticula eso. Entonces las 3 ramas se juntan. Se adiciona entonces la Policía Nacional. Y esas 4 fuerzas
se van aglutinando. Hay un problema de liderazgo, porque entonces eso es lo que tú señalas. El líder entonces sería Juan Tomás Fernández Domínguez. Pero ¿qué ocurre? Que era de la Fuerza Aérea. ¿Qué ocurre? Se da una situación de incertidumbre. En esa situación de incertidumbre, con el cañoneo, de los tanques en el centro precisamente del puente, ahí se genera entonces un forcejeo digno de lo que es la batalla militar, el enfrentamiento militar, y se hace el enfrentamiento que se debilita de la parte constitucionalista. A partir de ahí hay un repliegue y se piensa entonces en la zona de los bancos. Ahí se va a la zona de los bancos. La zona, Isabel la Católica. La Católica. Entonces, en la Isabel la Católica se van determinando los puntos y comienzan a buscar. Y la organización de inteligencia que había caído de ese lado entiende que la estrategia fundamental debía estar en el edificio Copelo, por la cantidad de niveles que tenía, y entendieron entendieron que era el nivel más adecuado para establecer un gobierno transitorio, de guerra, gobierno de guerra. Okay. Entonces, porque era militar, entonces se van dando la suma de los partidos políticos. Se mete el MPD. Movimiento Popular Dominicano de origen o de ideología izquierdista. Eso asusta claro. a Barlow Martin, que era el embajador de Estados Unidos. Y comienzan a llaman a Kennedy. Entonces Kennedy comienza a decir, bueno, pero espérate, ahí nosotros no podemos caer en la misma situación. No, ya no era Kennedy, yo creo que era Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, sí. Ya que había sido asesinado. Exactamente. Bueno, pero tengo que, tengo que mencionar a Kennedy, porque Kennedy fue el del golpe de Estado. Es él el que determina el golpe de Estado, porque Lyndon B. Johnson, es cierto, era vicepresidente. Era vicepresidente. Y a la muerte de Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos. Ordena el desembarco y continúa la guerra de Vietnam, como mencionamos, el Asia Menor. Entonces, los franceses se retiran del Asia Menor, se retiran de Vietnam, se retiran de las plantaciones de caucho, que era lo que lo mantenía ahí. Entonces se va generando esa situación bastante confusa. Ya el que manda hizo la seña. Pero estamos en un análisis porque tenemos que entender cómo llega Francisco Alberto Camaño Deñó. Porque muere Juan Tomás. En el asalto al Palacio. Asume Hernández. Al Palacio Nacional, sí, donde estaba el triunvirato. Sí. Así era. No. El triunvirato fue vino después del golpe de Estado. Sí. Sí, pero estamos hablando en el 65. Sí. El gobierno estaba dirigido por un triunvirato a la cabeza, don Henry Cabral y Federico García Godoy. No. Sí, así era, doctor. Sí, bueno, el caso es que ahí entonces Hernández, el coronel Hernández asume el liderazgo. Entra en una enfermedad, se genera una hepatitis en él y tienen que salir de él y salen de él a través de una embajada. Queda un desierto entre Capozzi. Capozzi dice, bueno, pues es usted el que tiene que asumir a Francia. Es así como entonces Francia asume, porque matan a Juan Tomás. Bien. Hernández, Hernández. Hernández. Entra en una situación de crisis hepática, no puede enfrentar las situaciones y comienzan las negociaciones entonces, y había que negociar, y entonces negocian a través de Camaño, que se pone al frente, y ahí es que se da rompimiento, porque le exigen la rendición. El embajador le dice, usted renuncien, que ustedes son hijos y han sido formados por nosotros, renuncien. Entonces Camaño Deñó le mencionó muchísimas malas palabras.